Cierra los ojos un momento. Imagina que estás ahí. El aire es tan frío que te quema los pulmones. Estás de pie, pero tus botas no tocan suelo firme. Se hunden hasta los tobillos en una mezcla helada de arcilla y agua. Es un barro espeso, pegajoso, que parece querer tragarte entero. Tienes hambre. Tienes frío. Estás enfermo. Y al levantar la vista, ves tu propia muerte formándose al otro lado del valle. Frente a ti hay 25.000 soldados franceses. No son simples reclutas. Es una marea de acero pulido y estandartes de seda. La élite de Europa. Duques, condes, barones. Sus armaduras valen más de lo que tú ganarás en 10 vidas. Están descansados. Han desayunado carne y vino. Están en su propia tierra. Y te superan en número de una manera absurda, 5-1. Para ellos, tú no eres un oponente. Eres una molestia. Un insecto que está a punto de ser aplastado. Ahora mírate a ti mismo. Eres inglés. Tu ejército apenas llega a los 6.000 hombres. La mayoría no sois caballeros, sois arqueros. Campesinos con botas rotas y arcos de madera. Muchos de tus compañeros se han desplomado en el barro, consumidos por la disentería. Vuestro rey, Enrique V, tiembla de fiebre. Para los franceses, esto no es una batalla. Es una ejecución pública de un ejército de vagabundos. Pero observa bien. Porque antes de que caiga el sol, 10.000 franceses yacerán muertos en este campo. La flor innata de la nobleza europea será exterminada. Los ingleses perderán, tal vez, 400 hombres. Deja que ese dato te golpee. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un ejército de esqueletos enfermos rompa a la mejor caballería del mundo medieval? ¿Qué fuerza invisible arrastró a esos caballeros acorazados hacia el infierno? Hubo algo en ese campo de batalla que ni el acero más caro pudo detener. Una trampa tan perfecta y brutal que cambió la historia para siempre. Hoy vas a entender por qué Francia caminó voluntariamente hacia su propia tumba. Pero antes de que empiece la carnicería, haz tu propio sacrificio. Dale al botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Si quieres sobrevivir a la historia, tienes que estar preparado. Bienvenidos a Azincourt. Para entender la locura de lo que sucedió ese día, hay que entender la desesperación. ¿Por qué estaban allí? Esto no debía acabar así. Durante décadas, Inglaterra y Francia habían estado atrapadas en ese conflicto eterno que llamamos la Guerra de los 100 años. Pero en 1415, Inglaterra estaba rota. Plagas, golpes de Estado, reyes en bancarrota. Nadie en su sano juicio invadiría Francia en esas condiciones. Nadie excepto un hombre, Enrique V. Joven, severo y obsesionado con el honor, Enrique necesitaba una victoria rápida para legitimar su corona. Así que hizo lo impensable, cruzó el canal. En agosto capturó el puerto de Harfleur, pero el precio fue altísimo. La victoria trajo consigo la enfermedad. La disentería arrasó su campamento. Los suministros se agotaron. Hombres fuertes se marchitaban y morían en días, vaciándose por dentro. Para octubre, la campaña estaba muerta. La única opción sensata era huir. Enrique ordenó la retirada hacia Calais, el refugio inglés más cercano, para salvar lo que quedaba de su gente. Pero Francia tenía otros planes. No iban a permitir que el cachorro inglés escapara. Reunieron una fuerza colosal, un gigante de hierro diseñado para una sola cosa, venganza. Francia recordaba las humillaciones del pasado, Crécy y Poitiers, y esta vez querían sangre. Le cortaron el paso. Imagina la escena, 10.000 caballeros a pie, máquinas de matar entrenadas desde la infancia. 4.000 jinetes pesados. 6.000 hombres de armas veteranos. Ballesteros. 25.000 guerreros listos para borrar a los ingleses del mapa. No era una cacería, era un acorralamiento. Llegamos a la noche del 24 de octubre. La lluvia cae sin piedad sobre Azincourt. El suelo, recién arado para la siembra de invierno, se convierte en una ciénaga. Los ingleses intentan dormir sobre el lodo, sin tiendas, empapados, temblando incontrolablemente. Al otro lado del valle, se escuchan risas. Los nobles franceses celebran. Beben vino, comen asado, apuestan dinero sobre a quién capturarán mañana. Están tan seguros de su victoria que algunos incluso han pintado carros para llevarse a los prisioneros ingleses. En el campamento inglés reina un silencio sepulcral. Enrique reúne a sus capitanes. No les promete riquezas. Les dice la verdad, mañana podemos morir. Pero si morimos, moriremos luchando. Los sacerdotes caminan entre las filas, escuchando las últimas confesiones. Saben que el amanecer trae el juicio final.
Y entonces, sale el sol. El campo de batalla se revela. Y aquí es donde la geografía dicta la sentencia de muerte. Enrique despliega a sus hombres en una sola línea. No porque fuera una táctica maestra, sino porque no tenía opción. Su ejército, esos 6.000 supervivientes, se coloca en un corredor estrecho entre dos bosques densos. Un embudo natural. Un matadero. El terreno se estrechaba de tal manera que la inmensa superioridad numérica francesa no servía de nada, no podían rodearlos. Tenían que atacar de frente. Los arqueros ingleses hicieron algo extraño. Clavaron estacas de madera afiladas en el barro frente a ellos, apuntando hacia el enemigo como las fauces de una bestia. Los dos ejércitos se miraron. Y no pasó nada. Los franceses esperaban. Sabían que los ingleses no tenían comida. Solo tenían que esperar a que murieran de hambre. Enrique sabía lo mismo. Esperar era morir. Así que tomó una decisión que parecía suicida. Dio la orden: estandartes adelante. Los arqueros arrancaron sus estacas del suelo, avanzaron varias docenas de metros hacia el enemigo, y las volvieron a clavar. Fue un insulto. Una provocación descarada. Unos campesinos sucios desafiando a la nobleza de Francia en su propia casa. Y entonces, Enrique soltó su segunda sorpresa. Había escondido arqueros en los bosques laterales. De repente, una lluvia de flechas salió de la línea de árboles. No buscaban matar todavía, buscaban molestar, herir el orgullo. Y funcionó. La paciencia francesa se rompió. El orgullo pudo más que la táctica. Alguien gritó: «¡A la carga!», y la ola comenzó a moverse. La caballería francesa, 2.000 jinetes blindados a cada lado, se lanzó al ataque. Querían aplastar a esos insolentes arqueros. Pero olvidaron el barro. Ese campo arado, empapado por la lluvia torrencial, se había convertido en pegamento. Los caballos de guerra, cargados con hombres en armadura completa, se hundían. Resbalaban. Tropezaban. El ímpetu de la carga se disolvió en segundos. Y entonces, el cielo se oscureció. Los arqueros ingleses desataron el infierno. No disparaban balas, disparaban vigas de madera con puntas de acero templado. Las flechas atravesaban las viseras, se clavaban en los pechos de los caballos. Los animales, enloquecidos por el dolor, se encabritaban, tiraban a sus jinetes y corrían en dirección contraria, chocando contra su propia infantería que avanzaba detrás. La primera línea francesa se desmoronó antes de llegar al contacto. Pero detrás venía el grueso del ejército. 10.000 caballeros desmontados. Caminando. Imagina caminar con 30 kilos de metal encima, con el barro llegándote a las rodillas. Cada paso es una agonía. La respiración se vuelve difícil. Y las flechas siguen cayendo. Tuac, tuac, tuac. El sonido del acero golpeando la carne y la armadura es incesante. Aún así, la masa francesa avanzó. Bajaron las cabezas para protegerse los ojos de las flechas y empujaron. Llegaron a las líneas inglesas por pura inercia. Y ahí, la trampa se cerró de golpe. Los ingleses aguantaron detrás de sus estacas. Pero el verdadero asesino no fue la espada inglesa. Fue la propia Francia. La segunda línea francesa, ansiosa por entrar en combate, empujó a la primera por la espalda. Y la tercera empujó a la segunda. En ese embudo estrecho, miles de hombres fueron comprimidos en un espacio minúsculo. Fue una prensa hidráulica humana. Los caballeros franceses quedaron tan apretados, hombro con hombro, pecho con espalda, que literalmente no podían levantar los brazos para usar sus armas. Quedaron inmovilizados por su propio número. Y entonces empezaron a caer. Si caías en ese barro, con ese peso encima y cientos de hombres empujando detrás, no te volvías a levantar. Caballeros nobles, entrenados para la guerra, murieron ahogados en el lodo, aplastados por el peso de sus propios camaradas, sin recibir ni un solo rasguño de espada. Se asfixiaron dentro de sus lujosos yelmos. Fue entonces cuando los arqueros ingleses dejaron los arcos. Se les acabaron las flechas. Así que sacaron lo que tenían: hachas de leñador, mazos de plomo, cuchillos largos. Y se lanzaron al barro. Eran ligeros. No llevaban armadura pesada. Se movían sobre el fango mientras los franceses estaban estancados como estatuas de hierro. Lo que siguió no fue un combate, fue una carnicería industrial. Los arqueros se metían entre las filas inmovilizadas, clavando dagas en las viseras, golpeando rodillas con mazos, derribando a los gigantes para que el barro hiciera el resto. El valle se convirtió en una fosa común en tiempo real. Los cadáveres se apilaban tanto que los ingleses luchaban subidos encima de montañas de carne y metal.
Enrique V luchó en primera línea. Recibió golpes en el casco, defendiendo su vida metro a metro. Mientras tanto, en la retaguardia francesa, miles de soldados que aún no habían entrado en combate miraban horrorizados. Veían cómo la flor de su nación desaparecía en una picadora de carne. La moral francesa se quebró. La tercera línea, viendo el desastre, simplemente dio media vuelta y se marchó. Se negaron a morir en esa trampa. Para cuando llegó la tarde, el campo estaba en silencio, salvo por los gemidos de los heridos y los moribundos. La escena era dantesca. 10.000 muertos franceses. Un cementerio de aristócratas. Inglaterra había perdido, según las estimaciones más altas, 600 hombres. Una proporción de muertes que desafía toda lógica militar. Azincourt no fue solo una batalla, fue el fin de una era. Ese día, el mito de la invencibilidad del caballero noble murió en el barro. Quedó demostrado que un grupo de campesinos disciplinados, con el terreno a su favor y un arma devastadora, podía humillar al reino más rico de la cristiandad. Y en el centro de todo, Enrique V. El rey que apostó todo lo que tenía y ganó. Un hombre forjado en la fiebre y la sangre, que entendió algo que sus enemigos olvidaron. La arrogancia mata más rápido que cualquier flecha. Los franceses perdieron porque vieron los harapos de sus enemigos y asumieron que la victoria era un derecho divino. Olvidaron que un hombre acorralado, un hombre que lucha por su vida, es el animal más peligroso de la creación. Esta batalla redefinió la guerra. Nos enseñó que la tecnología y la táctica pueden superar a la fuerza bruta y al dinero. Pero, sobre todo, nos dejó una imagen imborrable, la de unos pocos hombres rotos, de pie sobre el orgullo de un imperio. Si esta historia te ha helado la sangre, si has sentido el peso de la armadura y el frío del barro, hay muchas más batallas que necesitamos desenterrar. No dejes que la historia se olvide. Suscríbete al canal, activa la campana y deja un comentario. ¿Crees que fue genialidad de Enrique o pura estupidez francesa? Nos vemos en el próximo campo de batalla.